Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día, abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulos del 12 al 14. En el 7º año de Jehú, empezó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Con todo, los altos no se quitaron, y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los altos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las ofrendas sagradas que traen a la casa del Señor, la tasa personal de cada uno, el dinero del rescate de cada persona, y todo el dinero que cada uno, de su propia voluntad, trae a la casa del Señor, recíbalo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde hayan grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían reparado aún las grietas del templo. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no recibáis más dinero de vuestros conocidos, sino dadlo para la reparación de las roturas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las aberturas del templo. Entonces el sumo sacerdote Joiada tomó un arca, le hizo un agujero en la tapa y la puso junto al altar, a la derecha de donde se entra al templo del Señor. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que traían a la casa del Señor. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el notario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban, y daban suficiente dinero a los encargados de la obra del templo. Con eso, pagaban a los carpinteros y maestros que reparaban el templo del Señor, a los albañiles y canteros, y compraban madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba en la reparación de la casa. Y de aquel dinero que se traía a la casa del Señor, no se hacían tazas, despabiladeras, jofainas, trompetas, ni ningún objeto de oro ni de plata para el templo del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban el templo. Y no pedían cuenta a los encargados de la obra, porque lo hacían fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se guardaba en la casa del Señor, porque era de los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Siria, subió y peleó contra Gat, y la tomó, y Hazael se dispuso a subir contra Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, tomó todas las ofrendas que habían dedicado Josafat, Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que halló en los tesoros de la casa del Señor y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás, todo lo que hizo, están escritos en los anales de los reyes de Judá. Sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en la casa de Milo, cuando él descendía a Sila. Josacar, hijo de Simat, Josabat, hijo de Somer, sus siervos, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Amasías.
En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, empezó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Siguió con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el enojo del Señor contra Israel, y los entregó por largo tiempo en manos de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacás oró a la faz del Señor, y él lo oyó, y miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y el Señor levantó a Israel, y quedaron libres del poder de los sirios, y habitaron en sus estancias como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel, anduvieron en ellos, y también el poste idolátrico permaneció en Samaria. No le había quedado a Joacás sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como polvo para hollar. Los demás hechos de Joacás, todo lo que hizo y sus hazañas, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria. En su lugar reinó su hijo Joás. En el año 37 de Joás, rey de Judá, empezó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, lo que hizo y su esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Durmió Joás con sus padres, y Jeroboam lo sucedió en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de una enfermedad de que murió, y Joás, rey de Israel, descendió a él, y llorando le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo: Toma un arco y unas saetas. Y él tomó un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso su mano sobre la mano del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, le dijo Eliseo: Tira. Y cuando él tiraba, Eliseo decía: Saeta de salvación del Señor, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Eliseo volvió a decir: Toma las saetas. Cuando el rey de Israel las hubo tomado, les dijo: Golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y cesó. Entonces el varón de Dios se enojó con él y le dijo: Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno. Pero ahora no derrotarás a Siria sino más que 3 veces. Murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron unas bandas moabitas al país. Cuando unos israelitas sepultaban a un hombre, vieron una banda y arrojaron al muerto en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, rey de Siria, había oprimido a Israel todo el tiempo de Joacás, pero el Señor tuvo misericordia de ellos y se complació de ellos. Los miró por amor a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos aún, ni echarlos de delante de sí. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado de mano de Joacás, su padre, en guerra.
3 veces lo batió Joás y restituyó las ciudades de Israel. En el 2.º año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, empezó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto en los ojos del Señor, aunque no como David su padre. Hizo como su padre Joás. Con todo, los altos no fueron quitados, y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso allí. Cuando el reino fue confirmado en su mano, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor mandó: no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Amasías mató también a 10,000 idumeos en el valle de la sal. Tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, a decirle: ven, veámonos el rostro. Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo envió a decir al cedro del Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasó una fiera y halló al cardo. Es cierto que has herido a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, pero quédate en tu casa. ¿Por qué te entrometes en un mal para caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no dio oídos. Así Joás, rey de Israel, subió, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Y Judá cayó ante Israel, y huyeron cada uno a su estancia. Además, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, es decir, 180 metros. Y tomó todo el oro, la plata y los utensilios que halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. También llevó rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos de Joás, sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Y Joás durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, volvió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías están escritos en los anales de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Entonces lo trajeron a caballo, y lo sepultaron en Jerusalén, con sus padres, en la ciudad de David. El pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo coronaron rey en lugar de Amasías su padre. Él edificó a Elad, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, empezó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Hizo lo malo en los ojos del Señor, y no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamad hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, hablada por su siervo Jonás, hijo de Amitai,
profeta de Gad-Efer, por cuanto el Señor miró la amarga aflicción de Israel, porque no había siervo ni libre ni quien auxiliara a Israel. Y como el Señor no había decidido raer el nombre de Israel de debajo del cielo, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, todo lo que hizo, su valentía, sus guerras, y cómo restituyó para Israel a Damasco y a Hamad, que habían pertenecido a Judá, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Zacarías. Segundo libro de Reyes, capítulos del 12 hasta el 14.